El mercado laboral es un subsistema clave en el sistema económico. En la Argentina está mostrando indicadores preocupantes, según un título de La Nación del jueves pasado. Por la alta precariedad del empleo cede poco la pobreza. Tiene que ver con un informe que elaboró CEL Consultores. Para hablar del tema tenemos en línea al doctor Ernesto Critz, director de CEL Consultores, uno de los economistas que mejor conoce el mercado laboral en la Argentina. Ernesto, buen día. Daniel Darrié lo saluda. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días. Ernesto, ¿cuáles son las bases de este informe que ustedes han elaborado? La información surge de las bases de datos de la encuesta permanente de hogares del INDEC, o sea que es la fuente es de origen oficial, y lo que hemos hecho es tratar de ver cuáles son los indicadores de empleo, los indicadores sociales, no solo para el promedio, sino también para los hogares, dependiendo de cuál sea su posición en la pirámide social. Para el cuarto de la población o de los hogares de menores ingresos, hubo una, como en general para todo, pero en este caso en particular, porque nos estamos refiriendo a los hogares más pobres, hubo una mejora de la situación de empleo y por ende de los indicadores sociales entre la salida de la crisis del 2001-2002, o sea, desde comienzos del 2003 hasta fines del 2007. Pero desde fines del 2007, de acuerdo a los datos de esta fuente, que como digo es el propio INDEC, estos indicadores ya no han seguido progresando con el mismo ritmo, están, si no estancados totalmente, con progresos muy tenues, muy lentos. En el caso del empleo, para este cuarto inferior de la población, luego de una, como digo, de una mejora entre 2003 y 2007, una mejora significativa, el desempleo se mantiene desde fines del 2007 entre 17 y 18%, hoy es el 17%, o sea que es mucho más alto que para el promedio de la población. Eso es un número importante de gente que no tiene ningún empleo, a lo cual hay que agregar una proporción bastante parecida, como un 15% del total, donde tienen empleos temporarios, empleos ocasionales, diría yo, con episodios recurrentes de desempleo. Dicho de otra manera, tenemos en este sector de menores ingresos de la población como un tercio aproximadamente que está en extrema precariedad laboral, y esto no ha cambiado sino muy poquito en los últimos 3 años y medio. Hola Ernesto, la pregunta es la siguiente: ¿por qué el crecimiento económico no generó una mejora sustancial en el mercado laboral en términos de desempleo, de disminuir los niveles de empleo negro? ¿Por qué no hay una elasticidad adecuada entre crecimiento y empleo? La hubo y mucha, como digo, a la salida de la crisis de 2001-2002 hasta fines del 2007. Desde entonces las mejoras son mucho más lentas. Bueno, tuvimos en el medio una recesión, ¿no es cierto?, en parte del 2008, un poco del 2009, pero ya recuperado el nivel de actividad de la economía en la segunda mitad del 2009 y todo el 2010 con un crecimiento muy fuerte, no logró así recuperarse a un ritmo parecido al anterior el crecimiento de la ocupación. Mi impresión es que en el caso del empleo, esto en general, el mercado de trabajo, esto tiene que ver con un aumento muy importante que ha habido en los costos laborales, no solo por encima de la productividad, sino por encima también de los precios de invertir en maquinaria. Claro. Es decir, el costo desde 2007, el costo laboral crece más rápido que los precios de la inversión en equipos durables, y esto posiblemente lo que está
induciéndose una sustitución de trabajo por capital, o sea que se crece sobre la base de incorporación de más tecnología y no tanto de mano de obra. Ernesto, usted también en su informe hace referencia al nivel educativo de ese cuarto de la población de menores ingresos. ¿Por qué no nos describe brevemente el tema? Bueno, este punto realmente es bueno que usted lo señale, me parece que es de la mayor importancia. En este cuarto inferior de la población el nivel educativo es muy escaso. Con los datos que surgen de la encuesta permanente de hogares, se encuentra que algo así como el 60% de la población de estos hogares tiene una educación que no ha superado la primaria, la primaria completa como mucho, y hay un 20 y pico % más que hizo algún par de años de escuela secundaria, pero que no llegó a completarlo. O sea, más del 80% de la población de estos hogares no completó la escuela secundaria. Entre los miembros de las familias que están en este cuarto inferior, que están en la población activa, o sea, que están en el mercado de trabajo, tienen un promedio de años de estudio que llega como a 9 años, una cosa por el estilo, es decir, que no mucho más que la escuela primaria, con lo cual no tienen muchas posibilidades de competir por los empleos de buena calidad que se estén generando. Tienen que limitarse en una proporción muy alta, 50 y pico, 60%, a empleos informales, a empleos de baja calidad, muchos de ellos además precarios en términos de estabilidad, es decir que la escasa calificación obtenida por la educación, la baja dotación de capital humano, me parece que es un factor que está influyendo seriamente, negativamente, en la perseverancia, la persistencia de este núcleo duro de la pobreza. Buen día, Ernesto. Estefanía Martínez lo saluda. ¿Cómo le va? Bien, gracias. Quisiera hacerle una pregunta. Hablamos recién de la precariedad educativa de este sector de la población. Pero, ¿cuál es el panorama, por ejemplo, para los jóvenes profesionales? Ellos que sí han podido acceder a una educación formal y tienen un título. ¿Es más alentador el panorama? En el caso de nuestro país, sí. No estamos hablando, por supuesto, de los hogares más pobres, sino por el contrario, estamos hablando de los hogares de clase media para arriba. Y no, digamos, digo sí cuando uno lo compara con la situación de los jóvenes en otros países. En el sector formal de la economía en la Argentina está en una buena situación ocupacional, están prácticamente en pleno empleo. Los jóvenes, por supuesto, siempre tienen más dificultades para incorporarse al mercado porque adolecen de la falta de experiencia. Eso es una barrera importante, pero en todo caso yo diría que si uno lo compara con jóvenes de buenos niveles de calificación, como es el caso de algunos países europeos, de España es quizás el más resonante y el más dramático, en nuestro país para los jóvenes profesionales yo diría que no están tan mal. Ernesto, frente a este panorama preocupante en términos de niveles de empleo, de informalidad laboral, ¿cuál es la terapia? ¿Algunas de las políticas que podrían mejorar la situación en el mercado laboral? Bueno, la mayor parte del empleo informal está en empresas de muy pequeña escala y de muy baja productividad. La misma encuesta de hogares muestra que 1 de cada 2 aproximadamente trabajadores informales en negro están en establecimientos que ocupan menos de 5 personas y la gran mayoría en establecimientos que ocupan menos de 10 personas de muy baja productividad. Creo que la causalidad que hay entre una cosa y la otra es que estos pequeños establecimientos que resulta difícil competir con los de mayor tamaño que son más productivos,
apelan a disminuir costos como pueden, con las implicaciones sociales que esto significa, y uno de ellos es el contratar, al margen de la ley, contratar en negro, y me parece que lo que deberíamos considerar para poder resolver este problema, en largo plazo, por supuesto, significa mejora de productividad, pero eso es en el largo plazo. En un plazo más corto, yo creo que habría que adaptar la legislación, particularmente los costos de la seguridad social, a las características de este segmento poco productivo, quizás con una especie de monotributo laboral que, si no se resultaría la solución óptima, sería seguramente mucho mejor que la actual, donde los trabajadores están totalmente desprotegidos. Ernesto, ¿la legislación laboral y el esquema sindical no es parte del problema? No tanto, diría yo, para el sector informal, en la medida en que hay una segmentación muy fuerte del mercado. Sí, en cuanto a las posibilidades que estas muy pequeñas empresas tienen de contratar personal cumpliendo las regulaciones de las empresas más grandes que están en el sector formal. Ahí sí habría que hacer una adaptación. Ernesto, agradecemos y valoramos el tiempo dedicado para Empresas de la Patagonia. Muy buen fin de semana. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Así dialogamos con el doctor Ernesto Critz, director de CEL Consultores, uno de los economistas que mejor conoce el mercado laboral en la Argentina.